capítulo 6 de Juan, esta mañana. Y lo vamos a hacer desde el versículo 52 hasta el 71. Juan 6, 52 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban en él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hasta aquí esta porción de las Escrituras. Que el Señor la bendiga en nuestros corazones. Bien, parece que en la lectura que hemos visto, que es bastante dura, y que dice: el que no come mi sangre, no bebe mi sangre y come mi carne, no puede estar en el reino de los cielos, no participa conmigo. En fin, esto es unas palabras bastante duras que ya hubo disensión entre los discípulos porque no llegaban a entenderlas, porque era algo que, no suena muy bien. Y estos textos de aquí pues han sembrado a veces confusión y se han utilizado pues para apoyar lo que se llama en la Eucaristía la transustanciación, es decir, sin cambiar nada de lo que es apariencia física en cuanto al sabor, olor, color, pero en la sustancia intrínseca de dentro, pues algo ocurre y cambia, ¿no? Porque en una primera lectura eso es lo que parece que da a entender. También utilizan la traducción, o dicen que la Reina Valera no está bien traducida en el sentido de que cuando en lo que hemos leído en 1 Corintios dice: esto es mi cuerpo, indican que debiera decirse: este es mi cuerpo. Y tienen cierta razón. Me explico. Tanto en latín como en griego, cuerpo es neutro. Para nosotros es un poco extraño lo del neutro porque apenas lo utilizamos. Pero hay idiomas que lo tienen de forma tripartita, entre ellos, por ejemplo, el alemán. El alemán, la tercera parte de los sinónimos son neutros. Por decir que señora es femenino, pero señorita es neutro, porque en alemán, cuando hay diminutivos, los consideran neutros. Por poner otro ejemplo, los cubiertos, cuchillo, cuchara y tenedor, son de los 3 géneros.
cada uno. Es decir, que se le da una importancia al neutro no como nosotros lo hacemos. Entonces, ¿a dónde voy? Que si tú dices, refiriéndote a tu alma, y coges algo y dices, esto es mi alma, todo el mundo entiende que esto significa mi alma, porque si hubiera dicho, esta es mi alma, como lo digo con su propia, con su propio género, pues entonces se entiende mejor. Claro, si yo digo, esto es mi cuerpo, da lugar a entender de que sí, de que es algo figurativo, esto significa mi cuerpo. Entonces alude de que como es neutro, al decir esto es mi cuerpo y cuerpo es neutro, se le está dando tanto énfasis como si tú dijeras este o esta es mi alma, por ejemplo. Bien, pero más adelante el Señor Jesucristo matiza, es decir, dice que las palabras son espíritu y son vida. Pero los que la entendieron, el primer mensaje es que duro, que es esto. Y metiéndome en doctrina donde se defiende la transustanciación, el mismo Agustín, San Agustín de Hipona, en el siglo IV, y ahí se apoya, vino a decir, dice, lo que veis, queridos hermanos, es pan y vino, añaden la palabra y se convierten en cuerpo y sangre de Jesús. Si quitan la palabra, es pan y vino. Y ciertamente es lo que así creen, es decir, es pan y vino natural, pero con la bendición sacerdotal, pues ocurre esto. Si no hay palabra, ya no hay transustanciación. Yo me voy más arriba con los padres. San Agustín tiene ciertas cosas, ya era en latín, no en griego, y yo me voy a los padres griegos, al siglo II. Ireneo dice lo siguiente, así como el pan es de la tierra, recibiendo la invocación de Dios ya no es pan ordinario, sino Eucaristía. Bueno, aquí es otra cosa. Aquí está diciendo que a través de la oración el pan deja de ser ordinario. Y eso nos recuerda mucho al Antiguo Testamento, cuando se ponían los 12 panes en la mesa, los 12 panes de la proposición. Con el estar allí, dentro del santuario, y con la bendición de nuestro Señor, aquellos panes cobraban un significado, eran santos. No los podía comer nadie, excepto el sacerdote y su familia. No obstante, ya sabéis que hubo una vez que David, cuando acudió al sacerdote pidiendo ayuda y alimentos, el sacerdote le dijo, no tengo más que los panes de la proposición, que son santos. Y dice, bueno, pero tenemos hambre. Es decir, no es una cosa que represente tanto que se desgarraría algo si te lo comes. No pasa nada. Igual que si un chiquillo nuestro coge pan de aquí y se lo come, no pasa nada, absolutamente. Eso es simbolismo nada más. Pero sí es cierto que con la oración y la presencia de Cristo, como dice aquí Ireneo, recibe, con la invocación, recibe, ya no es pan ordinario. Y yo creo que Ireneo estaba pensando en esta parte del tabernáculo. Bien, no voy a profundizar más en esto. En el versículo 56, que es donde dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y esta es la filosofía que pueden encontrar algunos, es decir, a través de comer y beber, el Señor permanece en nosotros, porque como dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Es decir, cuando tú comes algo que representa o se ha hecho una transustancia, pues así recibes. Y muchas personas así lo creen. Es decir, el hecho de participar de algo que se come lo ven de manera distinta a lo que nosotros, que es simplemente un memorial y un recordatorio. Y parece un poco como si eso fuera traído de algunas culturas
que son animistas. El animismo es una religión, una filosofía en que todas las cosas tienen alma y aquello que come recibe sus virtudes. Y en Asia, África, muchas poblaciones así lo creen. Y comen animales un poco exóticos con tal de heredar esas virtudes, o incluso se comían a los enemigos para heredar sus virtudes o cosas así. En fin, no es esa la intención que da la palabra de Dios, y que así la entendieron algunos y se echaron atrás. Y ya cuando algunos se echaron atrás, el Señor Jesucristo pues les dice, no es literal, no es esa forma. Ya en el versículo 63 el Señor matiza y dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. El Espíritu es lo que da la vida, no la carne da o transmite vida, son palabras en espíritu. Y claro, el Señor Jesucristo es la encarnación de la palabra. Lo que estaba diciendo: come la palabra de Dios, come y bebe, nútrete de la palabra de Dios. Y claro, como Juan, el que escribió esto, él fue el que en Juan, en el capítulo 1, dice que la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pues sería fácilmente entendible con esta introducción, pero aquella gente no lo sabía y entendieron lo que entendieron. ¿Qué debemos entender? Pues simplemente que la palabra de Dios es lo que nos nutre, lo que nos alimenta, y que es por ella que recibimos la vida. Obedeciendo al mandato de nuestro Señor, nosotros vivimos. Más adelante le dice: ¿os escandalizáis de escuchar esto? En el versículo 61. Cuando decían que dura es esta palabra, dice: ¿esto os ofende, os escandaliza? Hombre, no es para menos, ¿no? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y si no entendéis esto, pues anda que si os digo de dónde vengo y a dónde voy a estar. Porque realmente, quitando a los 12, no sabían exactamente quién era. Ellos habían visto la multiplicación de los panes. Habían visto sanar milagros, sanar enfermos. Habían visto todas estas cosas. Ciertamente que los discípulos habían visto más. Ellos, en el círculo interno, vieron lo de las bodas de Caná, el vino, cómo se multiplicó, pero el resto de los demás sí que vieron el pan y los peces de forma multiplicada, y lo vieron todos. Por eso querían decir: este es el verdadero Mesías, el que tenemos que hacer rey. Este sí que nos libra del yugo de los romanos con su poder. Ellos esperaban esto. Claro, cuando le habla, si alguno entendió bien, de que lo que decía es que la palabra de Dios es lo que salva a las personas, y ellos entendían: no, nosotros pensamos que la espada nos salva y nos liberta del yugo romano. Entonces, pues, dejaron de seguirle. Pero vemos que cuando le dice el Señor Jesucristo a los 12: ¿queréis iros vosotros también?, la respuesta de Pedro es muy distinta. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida, dice el versículo 69. Y además dice: hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando un judío dice Hijo de Dios, no entiende que haya otro Dios, sino que es una producción de Dios, una extensión de Dios, un algo de Dios, pero no es otro Dios. Estaban claramente diciéndole: tú eres Dios, en el lenguaje que podrían entender en aquellos momentos el pueblo hebreo. Y el Señor Jesucristo, en una especie de exclamación, como diciendo: no me he equivocado. Él dice: no os he elegido yo a vosotros los 12, y entre ellos uno es diablo. Y esto es interesante. Es interesante porque, a pesar de que había alguien
que no creería las palabras de Cristo. Yo creo que estaba más bien como tesorero, pues estaba pensando que cuando el reino de Dios se estableciese en la tierra, él tendría algún cargo. Vemos que no son pocas personas las que pensaban así. Es decir, el pensamiento del pueblo hebreo era que Dios vendría, Israel sería cumbre de las naciones y yo quiero tener un buen puesto, yo quiero estar ahí. Incluso la madre de los hijos de Zebedeo le dijeron, te pido por favor que ponga uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Es decir, estaban tratando de escalar puestos. Y aquel que en una boda comiendo pan, estaba el Señor Jesucristo al lado y dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino cuando venga en el reino de Dios, cuando venga aquí a la tierra. Es decir, estaban esperanzados en eso, y esa era su esperanza. Y aquí el Señor Jesucristo dice, he elegido, y dentro de ellos hay uno que no. Cuando dice, ¿os escandaliza esto? ¿Y qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a la diestra del Padre. Al final, de ellos sí lo vieron, porque en Hechos estaban presentes cuando lo vieron ascender. No tanto no vieron lo de estar allí a la diestra del Padre, donde él dice, donde yo estaba primero, pero esto sí lo recoge Pablo en el capítulo 2 de Filipenses y resalta ese hecho de que cuando él dice donde yo estuve primero. Donde yo estuve primero, cuando yo leía Filipenses capítulo 2, en la exaltación de Cristo, en ese regreso yo decía, bueno, ¿qué tiene de particular si ya estaba, no? Pero vale, sale a una misión muy especial porque en esa misión dice que siendo en forma de Dios, igual a Dios, no estimó ese hecho como excusa para no tomar él mismo y capitanear el papel de la salvación de nuestro Dios. Había proyectado en la persona física y humana que el Verbo tomó. Entonces dice que participó de carne y sangre. Claro, cuando participas, sales de una manera, adoptas carne y sangre, que es lo que celebramos tanto aquí, y entonces tienes capacidad para pagar, porque puedes ser víctima propiciatoria, porque ya también eres hombre, ya cuando regresa con ese cuerpo glorificado, ahí es donde está ese gran recibimiento. Y claro, imagínate, explícale eso a los discípulos, aquellos que lo que estaban esperando era otra cosa. ¿Os escandaliza esto? Pues anda que si os digo los planes de lo que va a suceder, no me vais a entender. Y todavía hay otras muchas cosas que no vamos a entender. Y por eso Cristo le dijo una vez a los discípulos, dice, me encantaría decir algo. Muchas cosas tengo que deciros, pero no es el momento. No podéis sobrellevarlo ahora. Cuando estéis en otra etapa, cuando estéis en otra madurez, cuando estéis a lo mejor libre de este cuerpo y a lo mejor en la presencia del Señor, entonces sí que os puedo decir algo que ahora mismo no podéis sobrellevar. Si a un niño pequeño le vienes a decir que en su vida adulta pues ya no va a ver los dibujos animados ni la serie favorita, como me pasaba a mí, que ya si tengo que trabajar, entonces no voy a poder ver mi serie favorita, serie que acabó hace 40 y tantos años. Pero ese era mi pensamiento y casi eso me aterra. Y tengo yo que atarme a una mujer que no sabe ni correr ni jugar a las bolas y todas estas cosas, pues claro, no me digas esas cosas porque me traumatizas, no vuelvo, salgo corriendo y no quiero ser, me hago Peter Pan, no quiero crecer. Pero claro, cuando ya tienes otra formación, ya tienes otra madurez, las cosas cambian. Y esto es más o menos lo que le estaba diciendo a estos discípulos. ¿Qué pasaría si esto escandaliza? Pues si tengo que decir otras cosas, ¿qué pasaría? Luego, cambian mucho. ¿Veis la mentalidad de Pedro pescador al Pedro teólogo? ¿Cómo ha cambiado? ¿Veis cómo Pablo, que dice que no lo vio nada más que por una aparición, dice cosas? Dice, si algunos conocimos a Cristo en la carne, ya no es así. Y a partir de entonces ya no es el Maestro, ya no es el Mesías, ya no es el Cristo, ya empiezan a tratarlo del Señor Jesús. Ya le reconocen la deidad, es distinto. Y entonces ya no es aquel Señor que paseaba con él, que era su Maestro. Ya es el Señor Jesús. Pero eso ocurre mucho tiempo después, cuando ya han entendido estas cosas. Algunos de vosotros, dice,
no cree, y sabía el que le iba de entregar. Por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Bien, aquí vemos la omnisciencia de Dios. Sabe que uno le va a entregar, porque el Señor Jesucristo lo sabe todo. Si no había oído las murmuraciones, dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, él no lo había oído, pero ya lo sabía, era Dios. Sabía quién le iba a entregar, pero le dio la misma oportunidad que todos. Lo metió en el núcleo de los 12. Estuvo en el mismo centro, sentado a la mesa con él. Pero no quiso reconocerle como Salvador, sino que se desencantó porque pensaba que era el Salvador de Israel y no lo era. Podía haberse arrepentido incluso después de cuando lo entregó y le dio las 30 monedas de plata, pero lo que tuvo no fue un arrepentimiento. Lo que tuvo es que se sintió mal por el engaño, pero podía haber acudido al Señor Jesucristo como hizo Pedro. Pedro le negó y 3 veces. Y había sacado la espada y había dicho, yo jamás, yo no te niego, vamos, me sacan la piel a tira y te digo que no te voy a negar. Y por una simple conversación fuera del entorno, y hasta llegó a maldecir o a hablar de otra manera para que no le dijeran que hablas tú como ellos. Lo negó 3 veces, pero después se arrepintió muchísimo. Y el Señor le perdonó. Dice, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Eso va en consonancia con los versículos que hemos leído antes, el 37, el 44 y el 65. Pero yo lo juzgo todo a la luz del versículo 45, donde dice que escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todos los versículos que detallan que van del Padre a él, vienen con esta condición. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de mí. Ya sabemos que en Eclesiastés o Proverbios, ya estoy en duda, en el texto que dice una o dos maneras habla Dios al hombre, por sueño, en la enfermedad, en circunstancias. Y acaba el pasaje diciendo de 1 y 2 veces y 3 habla Dios al corazón del hombre todas estas cosas. Es decir, que el testimonio de Dios lo reciben hasta aquellos que no han oído a Cristo, que es el capítulo 2, 1 y 2 de Romanos. Todos, por la creación o incluso por la misma conciencia que Dios ha dado al hombre, sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. Y Cristo juzgará a todas las personas, incluso a aquellos que no hayan oído hablar de Él, pero lo juzgará según su luz, según lo que ellos hayan entendido, según su conciencia. Y Pablo dice, los que no han recibido la ley, su conciencia para ellos es ley. Y el que va contra su conciencia peca delante de Dios, porque Dios ha puesto ese sentido natural en el hombre. En una ocasión, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, cuando hizo la confesión, le dice, bienaventurado, hijo de Simón, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí es, una vez más, Pedro el que hace, el que toma la representación del grupo, y en el versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En otra afirmación, como he dicho, después el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Y aquí menciona las palabras carne y sangre que tanto menciona el Señor Jesucristo en este texto, que está hablando el que no come mi carne y bebe mi sangre, con lo cual el
está hablando de que la carne y sangre, en este caso, representa la palabra de Dios, y aquí no te lo ha revelado carne ni sangre, se está refiriendo a otra cosa, se está refiriendo a personas, a hombres. No te lo ha revelado ningún hombre, sino te lo ha revelado el Espíritu de Dios. Con lo cual vemos que no podemos tomar la palabra carne y sangre del modo literal, porque si la tomamos de modo literal, en este caso diría otro sentido que no es el que hemos explicado. En el versículo 58 hemos leído que dice: este es el pan que descendió del cielo. Y el versículo 57 dice: el que come de él también vivirá por mí. Yo creo que este es el resumen de lo que estaba hablando aquí el Señor Jesucristo. El que come y bebe su sangre se está refiriendo a su palabra. Y como Él es la palabra encarnada, pues entendemos esa simbología. Bien, pues hasta aquí esta parte del estudio, y que el Señor la bendiga en nuestros corazones, la podamos poner en práctica. Vamos a acabar con oración. Señor y Padre Santo, te damos gracias porque abriendo tu palabra recibimos vida en abundancia. Entendemos que te hiciste carne y sangre para pagar por mi pecado, Señor, el pecado de toda la humanidad. Gracias porque no te excusaste en ser Dios para no tomar la forma de hombre y sufrir en todas las pruebas, Señor, que pasaste por amor a nosotros. No podemos menos que agradecerte delante de estos símbolos, acordándonos de ese sacrificio tan grande, cargarte todo nuestro pecado para dejarlo allí en la cruz, Señor, y echarlo a lo profundo del mar. Grande es tu misericordia, grande es tu gracia, Señor. Permite que podamos crecer en este pensamiento, Señor, de saber que nada bueno había en nosotros y que tú nos has amado hasta ese punto, Señor. Nos debemos a ti. Y, Señor, perdónanos cuando de verdad no estamos en tus caminos y viviendo por ti, Señor. Te pedimos también que tú bendigas el culto de la tarde, Señor, y que tu palabra pues, pueda ser extendida por medio de nosotros, de nuestro testimonio. Pon a las personas en esta semana que tú quieres que podamos hablarles, Señor, y que puedan ver lo que no han visto hasta ahora, Señor, acerca de tu salvación. Pues te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y en él te damos gracias. Amén.